67 años de aguja, de hilo y de manos ampolladas, y al final del camino, nada, ni un peso guardado, ni un colchón para los gastos, ni un plan. Doña Consuelo sabía lo que era trabajar duro, pero nunca supo lo que era guardar. Y el día que se jubiló, el miedo le cayó encima como un costal de piedras, hasta que, entre cobijas viejas y ropa que ya no usaba, encontró una caja de zapatos que iba a cambiarle la vida para siempre. Si usted también siente que el dinero se le escapa de las manos antes de que llegue el fin de mes, escriba en los comentarios su nombre, su ciudad y diga: yo sí puedo ordenar mi casa y mi dinero. Comparta este video en su WhatsApp con esa amiga o familiar que también necesita escucharlo. Y si todavía no se ha suscrito a este canal, hágalo ahorita, porque lo que viene en este video le va a dar mucho en qué pensar. Doña Consuelo Ríos tenía 67 años y toda una vida cosida a mano. Desde los 14 años había trabajado en el mercado de Tepito, primero ayudando a su mamá con los dobladillos y los zurcidos, y después poniendo su propio puesto de costura, donde arreglaba ropa para medio barrio. Faldas, pantalones, vestidos de fiesta, uniformes escolares. Sus manos habían pasado por todo eso y más. Su rutina era siempre la misma: levantarse antes de que cantara el primer gallo, calentar agua para el café de olla, agarrar su bolsa de tela y caminar las 6 cuadras hasta el... Trabajaba de sol a sol, cobrando lo justo, a veces menos, porque era de esas personas que no sabían decir que no cuando alguien llegaba con el cuento de que andaba pelado. Nunca se casó, crió sola a 2 hijos, los sacó adelante como pudo, a puras ganas y a puro sacrificio. Cuando el mayor se fue al norte y la menor se casó y se mudó a Ecatepec, Consuelo se quedó sola en su cuartito de la colonia Morelos, con su máquina de coser Singer, su tele chiquita y su gato Canelo, y el sueño que cargaba en silencio era pequeñito pero pesado. Quería tener tantito dinero propio para no tener que pedirle nada a nadie. Nada de lujos, solo lo suficiente para vivir sin angustia y sin depender de sus hijos. Pero después de décadas de trabajo, su cuenta en el banco marcaba 0, y eso, para una mujer como ella, era casi una vergüenza. El día que Consuelo cerró su puesto por última vez, pensó que iba a sentir alivio. Pensó que el cuerpo le iba a agradecer el descanso, que los dedos ya no le iban a doler tanto, que por fin iba a poder respirar sin el peso del mercado encima. Pero lo que sintió fue otra cosa. Fue un vacío tan grande que no supo ni cómo nombrarlo. La primera semana estuvo bien. Barrió, limpió, acomodó cajones, durmió un poco más. Pero a los 15 días, cuando fue al cajero a sacar para el mandado, la máquina le mostró un número que le heló la sangre: 432 pesos. Eso era todo lo que tenía en el mundo. Esa noche no cenó. Se sentó en su silla de siempre, junto a la ventana, y se quedó viendo la calle sin ver nada. Le cayó de golpe la cuenta de todo lo que no había hecho. Los años que no ahorró porque siempre había un gasto urgente. Las veces que prestó dinero que nunca le devolvieron. Los meses que trabajó doble y aún así no sobró nada. Toda una vida de esfuerzo y al final 432 pesos. Le marcó a su hija. La muchacha contestó con la voz apurada, entre el llanto de un nieto y el ruido de la tele, y le dijo que ahorita no podía hablar, que luego le llamaba. Nunca llamó. Le mandó un mensaje a su hijo al norte. Tardó 3 días en contestar con un: «Estoy bien apretado, jefa, ahorita no puedo». Consuelo agarró su rosario y se sentó en la orilla de la cama. Lloró de esa manera en que lloran las mujeres que toda la vida se aguantaron solas. En silencio, sin drama, con la boca cerrada y los ojos llenos. Lloró un buen rato, y cuando ya no le quedaron lágrimas, se limpió la cara con el delantal y se dijo a sí misma, en voz baja, que así no se iba a quedar. Fue entonces cuando decidió limpiar el ropero, no por orden, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Sacar ropa vieja para vender en el tianguis, deshacerse de cosas, moverse. Y fue ahí, detrás de unas cobijas dobladas que no había tocado en años, donde sus dedos encontraron algo que no esperaba. Una caja de zapatos vieja,
amarrada con un listón desgastado color rosa. Consuelo reconoció la caja de inmediato. Era de unos zapatitos de charol negro que su mamá había comprado en una liquidación del centro, allá por los años 80. La recordó perfectamente. Su mamá los usaba solo para las ocasiones especiales, las posadas, los 15 años de alguna sobrina, las misas de gallo. Zapatitos finos para una mujer que vivía sin lujos, pero que sabía guardar su dignidad. Con cuidado, como si la caja fuera a romperse, Consuelo jaló el listón. La tapa cedió despacio. Adentro no había zapatitos. Había un cuaderno viejo, de pasta verde, de esos cuadriculados que vendían en la papelería de la esquina. Y debajo del cuaderno, doblados con cuidado, varios sobres de papel craft, cada uno con una palabra escrita a lápiz encima. Los sobres decían: mandado, luz, renta, emergencias, gustitos. Consuelo se quedó mirándolos sin entender. Abrió el cuaderno. La letra era de su mamá, apretada, chueca, con la R muy marcada, igual que siempre. Y en la primera página, con tinta azul ya desvanecida, había una frase que le cortó la respiración. Oía a su mamá diciéndola como si estuviera ahí mismo, sentada a su lado. El dinero no se ahorra cuando sobra, mija. Se aparta antes de que llegue la tentación. Consuelo cerró el cuaderno. Lo volvió a abrir. Pasó las hojas despacio, una por una. Lo que encontró adentro no era magia, ni era cosa del otro mundo. Era algo mucho más sencillo y mucho más poderoso que todo eso. Era el registro de cómo su mamá había manejado cada peso que entró a esa casa durante décadas. Sin banco, sin tarjeta, sin asesor financiero, sin nada más que una caja de zapatos, 5 sobres y una disciplina de hierro. Su mamá nunca había ganado mucho. Vendía tamales 3 veces a la semana en la entrada del metro y lavaba ropa ajena los fines de semana. Pero en ese cuaderno estaba anotado, mes a mes, cómo había logrado juntar lo suficiente para pagar la escuela de sus hijos, para tapar el techo cuando se cayó en el temblor, para darse el gusto de una tele nueva cuando la otra ya no prendía. Todo eso sin pedirle un peso a nadie. Consuelo leyó durante horas, y mientras leía, fue entendiendo que lo que tenía entre las manos no era solo un cuaderno. Era un método, un sistema completo que su mamá había inventado sola, a puro sentido común, sin saberlo llamar de ninguna manera elegante. Un sistema que funcionaba porque era honesto, porque era simple, y porque le ponía nombre y lugar a cada peso que entraba. Esa noche, Consuelo bautizó lo que había encontrado. Le puso nombre ella misma, en voz alta, sentada en su silla junto a la ventana, con el cuaderno verde sobre las piernas y los 5 sobres alineados sobre la mesa. Lo llamó el método de la caja de zapatos, no porque fuera un invento suyo, sino porque así lo guardó su mamá, en una caja de zapatos, escondido de la desesperación, de los préstamos, de los gastos hormiga y de la costumbre de gastar sin pensar. Su mamá no había ido a ningún curso, no había leído ningún libro de finanzas, pero había entendido algo que muchos economistas con títulos colgados en la pared todavía no entienden, que el dinero obedece a quien lo ordena, no a quien lo gana. Y Consuelo, con 67 años, con 432 pesos en el banco y con las manos todavía callosas de tanto hilo y tanta aguja, decidió que no era demasiado tarde para empezar a obedecer esa regla, que si su mamá pudo hacerlo lavando ropa ajena, ella también podía, que la caja de zapatos no había aparecido por casualidad, que la vida a veces espera el momento exacto para entregarle a uno lo que siempre necesitó. Esta historia es real. Y si algo de lo que está escuchando le llegó al corazón, denle like a este video ahorita mismo. Suscríbase si todavía no lo ha hecho. Y cuéntenos en los comentarios, ¿usted también ha llegado a un momento en que sintió que el dinero simplemente no le alcanzaba? Escríbalo. Aquí nadie la juzga, porque lo mejor de este video todavía está por venir. Consuelo pasó esa noche entera leyendo el cuaderno verde de su mamá. Y lo que fue descubriendo, página por página, no era complicado. Era simple. Era tan simple que dolía pensar en todos los años que había vivido sin aplicarlo.
La primera clave que encontró su mamá llamaba la división antes del gasto. Y era exactamente eso. Antes de tocar un solo peso de lo que entraba, su mamá lo dividía. No esperaba a ver qué sobraba al final del mes, porque al final del mes nunca sobra nada. Lo dividía desde el primer día, en cuanto el dinero llegaba a su mano. Agarraba los 5 sobres y repartía. Primero lo del mandado, después lo de la luz y el agua, después lo de la renta si aplicaba, después una parte chiquita para emergencias, y al final, si quedaba algo, lo del gustito. Pero el gustito era el último, nunca el primero. Consuelo entendió que ella había hecho siempre al revés. Gastaba primero en lo que se le antojaba o en lo que le pedían, y después intentaba cubrir lo importante con lo que quedaba, y casi nunca quedaba suficiente. La segunda clave se llamaba el sobre de la paz. Su mamá le había dedicado casi una página entera a este sobre. Era el de las emergencias. Y la regla era sencilla pero inquebrantable. Ese sobre no se tocaba. Nunca. Ni aunque la tentación fuera grande. Ni aunque hubiera una oferta en el mercado. Ni aunque una amiga prestara y prometiera devolver rápido. El sobre de la paz era sagrado porque su función no era resolver el día a día, sino ser el colchón que impedía que un imprevisto hundiera todo lo demás. Su mamá escribió en el cuaderno: el día que toqué ese sobre para algo que no era emergencia de verdad, tardé 4 meses en volver a llenarlo. Desde ese día no lo volví a tocar. Consuelo pensó en todas las veces que había gastado en algo urgente que en realidad no era tan urgente, en las veces que había sacado de un lado para tapar otro, y entendió que esa costumbre era la que la había dejado con 432 pesos después de 50 años de trabajo. La tercera clave se llamaba el registro de los hormigueros. Su mamá había detectado que el dinero no se iba en los gastos grandes. Los gastos grandes uno los ve venir. El dinero se iba en lo chiquito, el refresco de 2 pesos, el taco de paso, la llamada larga, el dulce para el nieto, el detergente de más porque estaba en oferta aunque todavía hubiera en casa. Esos gastos hormiga, sumados al mes, podían comerse hasta 300 pesos sin que uno se diera cuenta. Su mamá los rastreaba, los anotaba, no para castigarse, sino para verlos, porque cuando uno ve el hormiguero completo, deja de alimentarlo sin querer. Consuelo recordó sus propios hormigueros, el café que compraba ya hecho cuando perfectamente podía hacerlo en casa, los bolsitos de sabritas que agarraba de camino al mercado, las velas aromáticas que compraba porque le daban paz, aunque ya tuviera 3 sin usar. Pequeñeces, pero pequeñeces que sumaban. La cuarta clave era la que más le sorprendió. Su mamá la llamaba el dinero que trabaja dormido. Y no tenía nada que ver con inversiones ni con bancos. Tenía que ver con aprovechar lo que ya se tiene. Su mamá había aprendido que comprar en el tianguis del barrio ciertos productos básicos como jitomate, cebolla, chile y frijol podía costar hasta un 40% menos que comprar lo mismo en la tienda de la esquina. Y ese ahorro, trasladado al sobre del mandado, liberaba dinero que podía ir directo al sobre de emergencias o al de los gustitos. El dinero que trabaja dormido no es el que está en el banco ganando intereses. Es el que se cuida antes de gastarse, eligiendo bien dónde y cómo se gasta. Y la quinta clave, la última que encontró Consuelo esa noche, estaba escrita con letra más grande que el resto, como si su mamá hubiera querido asegurarse de que nadie se la saltara. Decía: la constancia vale más que la cantidad. No importa si hoy solo puedes apartar 20 pesos para el sobre de emergencias, apártalos. La semana que viene aparta 20 más. El músculo del ahorro no se forma con cantidades grandes. Se forma con el hábito diario de respetar lo que uno se propone. 20 pesos a la semana son 800 pesos al año. 800 pesos que antes se iban sin dejar rastro. Consuelo cerró el cuaderno. Afuera ya estaba amaneciendo. Canelo, su gato, se había dormido encima de los sobres de papel craft. Ella lo movió con cuidado, los acomodó de nuevo sobre la mesa y se quedó mirándolos un momento largo. 5 sobres, 5 palabras escritas a lápiz.
y toda una vida de sabiduría guardada en una caja de zapatos. Al día siguiente, Consuelo se levantó antes de que saliera el sol, no por costumbre, sino por ganas, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Agarró una hoja de cuaderno, la misma marca de siempre, de las que vendían a 3,50 pesos en la papelería de don Aurelio, y escribió en la parte de arriba con letra grande: lo que entra este mes. Debajo anotó todo: su pensión del IMSS, que era de 4.800 pesos mensuales, los 200 pesos que le pagaba doña Remedios de enfrente por arreglarle la ropa cada quincena, y los 150 pesos que le daba su hija de vez en cuando para el mandado. Total, 5.150 pesos al mes. Luego sacó los 5 sobres, los acomodó sobre la mesa y empezó a repartir. 2.000 pesos para el mandado, 600 para la luz y el agua, 400 para los gastos de la casa como jabón, papel y gas, 200 para el sobre de emergencias y 100 pesos para el sobre de los gustitos. Le sobraban 1.850 pesos que antes simplemente desaparecían sin que supiera en qué. Esa misma mañana fue al tianguis del barrio. Llevaba su lista escrita en la misma hoja de cuaderno y un sobre con exactamente lo que necesitaba gastar. Jitomate, 2 kilos, 22 pesos. Cebolla, 1 kilo, 12 pesos. Frijol negro, 1 kilo, 19 pesos. Chile ancho, 1/4, 8 pesos. Eso mismo en la tienda de la esquina le hubiera costado casi el doble. Regresó a su cuarto con el mandado completo y con 37 pesos de vuelta que metió directo al sobre de emergencias. La primera semana fue difícil. Hubo momentos en que quiso agarrar del sobre del mandado para comprarse una aguja especial que vio en la mercería. La aguja costaba 45 pesos y no la necesitaba con urgencia, pero la quería. Cerró el sobre, lo metió al cajón y se hizo un té de manzanilla. La aguja podía esperar al mes siguiente. Hubo otro momento complicado cuando su vecina Chayo la invitó a una reunión de esas donde venden recipientes de plástico y siempre terminan presionando a una para comprar algo. Consuelo fue, tomó su agua de Jamaica, vio todo con gusto y se regresó a su casa sin gastar un centavo. Chayo se molestó un poquito, pero Consuelo pensó en el cuaderno verde y en lo que había escrito su mamá. La presión social cuesta más cara que cualquier producto. Al terminar la primera quincena, Consuelo abrió el sobre de emergencias y contó lo que había logrado juntar. 380 pesos. Para alguien que tenía 432 pesos en el banco un mes antes, ese número era casi un milagro. Pero la victoria más grande no fue económica. Fue la primera vez en muchos años que llegó al día 15 del mes y no sintió el pellizco en el estómago de no saber cómo iba a llegar al día 30. Los sobres seguían ahí, sobre la mesa, con dinero adentro. El mandado estaba cubierto, la luz estaba cubierta, y Consuelo tenía 100 pesos en el sobre de los gustitos que todavía no había tocado. Los usó para comprarse un helado de vainilla de esos de barquillo que vendía el señor del carrito en el parque. Se lo comió sentada en una banca, con Canelo a sus pies y el sol de la tarde dándole en la cara. Y lloró. Lloró de esa manera que no duele, la que uno no espera, la que sale cuando algo que llevaba mucho tiempo roto empieza a sanar. No eran 2.500 pesos extra todavía, pero era el principio. Y Consuelo sabía, con la misma certeza con que sabía enhebrar una aguja a oscuras, que el principio era lo más difícil, y ya lo había cruzado. 3 meses después, el sobre de emergencias de Consuelo tenía 2.200 pesos adentro. No era una fortuna, pero era suyo, ganado peso a peso, sobre a sobre, sin pedirle nada a nadie. El día que llegó a esa cantidad, sacó el cuaderno verde de su mamá, lo abrió en la primera página y leyó de nuevo la frase que le había cambiado la vida. El dinero no se ahorra cuando sobra, mija. Se aparta antes de que llegue la tentación. Lo leyó en voz alta, y esta vez no lloró. Sonrió. Pero lo que Consuelo no esperaba era lo que vino después. Una tarde, su vecina Graciela tocó a su puerta con los ojos hinchados
y un fajo de recibos en la mano. Debía 3 meses de luz, 2 de agua y tenía el refrigerador descompuesto. No sabía por dónde empezar. Consuelo la hizo pasar, le calentó café y sacó el cuaderno verde sobre la mesa. Le explicó todo, los 5 sobres, la división antes del gasto, el sobre de la paz, el registro de los hormigueros, el dinero que trabaja dormido, la constancia que vale más que la cantidad. Graciela escuchó con los ojos abiertos, como quien oye algo que siempre supo, pero nunca supo cómo nombrarlo. 2 semanas después, Graciela tocó de nuevo su puerta, esta vez sin llorar, con una lista en la mano y 5 sobres de papel Kraft que había comprado en la papelería de don Aurelio. «Ya empecé», le dijo, y Consuelo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, que su vida servía para algo más que para ella misma. Desde ese día, su propósito cambió. Ya no solo se trataba de llegar al fin de mes sin angustia. Se trataba de llevar la caja de zapatos de su mamá a todas las mujeres que, como ella, habían llegado lejos trabajando, pero nunca habían aprendido a guardar. Si usted llegó hasta aquí, no fue por casualidad. Fue porque algo en esta historia la tocó. Porque usted también conoce ese pellizco en el estómago cuando el dinero no alcanza. Porque usted también ha tenido noches mirando el techo sin saber cómo va a llegar al día siguiente. Y porque, en algún lugar adentro de usted, hay una voz chiquita que dice que todavía es tiempo de cambiar las cosas. Y tiene razón. Es tiempo. No importa si tiene 67 años como Consuelo. No importa si hoy solo tiene 200 pesos en la bolsa. No importa si nunca ha ahorrado un solo mes en su vida. El método de la caja de zapatos no pide experiencia, no pide título, no pide dinero de entrada. Solo pide que usted decida, hoy, que el siguiente peso que entre a su casa va a tener un lugar asignado antes de que llegue la tentación de gastarlo. Empiece con lo que tiene: 5 sobres de papel Kraft, una hoja de cuaderno, un lápiz, y la honestidad de escribir todo lo que entra y todo lo que sale. Eso es todo. Eso fue todo lo que necesitó la mamá de Consuelo para sacar adelante a su familia sin banco, sin tarjeta y sin nadie que le enseñara. Si puede apartar aunque sea 50 pesos esta semana para el sobre de emergencias, apártelos. No los toque. La semana que viene aparte 50 más. En un año, sin sentirlo, va a tener guardados lo suficiente para respirar diferente, para dormir diferente, para vivir diferente. Comparta este video con esa mujer que usted conoce y que anda batallando, con su mamá, con su hermana, con su comadre, con su vecina, porque la caja de zapatos de doña Consuelo no fue guardada para quedarse escondida detrás de unas cobijas, fue guardada para que usted la encontrara hoy. Y recuerde esto: su mamá, su abuela, todas esas mujeres que vivieron con poco y salieron adelante, no tenían ningún secreto que usted no pueda aprender. Solo tenían algo que nadie les pudo quitar jamás: la decisión de no rendirse. Usted también lo tiene. Ya lo demostró llegando hasta el final de este video. Nos vemos en el siguiente.